quisiéramos empezar. Hemos realizado varias cápsulas que vamos a hacer de este programa para que la gente pueda luego eh, tomar el tema que quiera. Y vamos a empezar sobre la importancia de conocer acerca del cáncer de mama como una enfermedad compleja, siendo el mes de octubre el mes que se escoge para que todo el mundo pueda hablar sobre su prevención. Y usted me corrige. Sí, mira, siempre en octubre se enfatiza mucho sobre cáncer de mama porque es el mes que está dedicado a esto. Sin embargo, es un tema que todo el tiempo estamos conversando y la razón y la importancia en base a la pregunta que haces es por lo frecuente que es, la cantidad de pacientes que estamos viendo, no solo en el país, sino a nivel del mundo. Es el tumor más frecuentemente diagnosticado en las mujeres, y cuando vemos la población global es el segundo tumor que se diagnostica con más frecuencia, seguido del cáncer de pulmón. Entonces, a partir de ahí radica la importancia de que, bueno, hay que conocer la enfermedad desde las estrategias de prevención, que son las cosas más importantes, hasta todo el proceso de llegar a conocer todo el arsenal terapéutico de tratamientos, desde quirúrgicos hasta de medicamentos y otros tratamientos como la radioterapia que existen en el día de hoy. Entonces, la importancia de conocer y de hablar y de seguir hablando siempre del cáncer de mama es básicamente porque más o menos 2.3 millones de casos diagnosticados cada año de cáncer de mama en el mundo. Si escuchas ese número, es un número alarmante y que obviamente implica estrategias desde los sistemas de salud de los estados, en el caso de la República Dominicana, que se deben enfocar en la prevención y promoción de la salud. Porque lo que no queremos es que la paciente diagnosticarla ya con la enfermedad, sino diagnosticarla en una etapa muy temprana, en donde los objetivos de los tratamientos y todas las cosas que hacemos nosotros sean con un objetivo curativo. De ahí la importancia de hablar de este tema. Doctor, y sobre todo, ¿cuáles serían los factores de riesgo más importantes que podemos ver, ya sea para prevenir la enfermedad? Pues hay un sinnúmero de factores de riesgo. Esto es importante que la población que te escucha conozca, porque hoy en día hay tanto acceso a la información y en Internet hay mucha información disponible. Mucha de ella no es tan real como está en el Internet, entonces la gente a veces se preocupa mucho y siempre es bueno escuchar de un profesional de un área específica las cosas que sí realmente aumentan el riesgo del desarrollo de cáncer de mama, que es una enfermedad que no es solo de mujeres. Es importante resaltar que, aunque es mucho menos frecuente, pero también vemos cáncer de mama en hombres. Hay diferentes factores de riesgo. Elementos de riesgo que son cosas que aumentan la posibilidad de que una paciente, en este caso vamos a referirnos a las mujeres, desarrollen cáncer de mama. Y hay desde algunas cosas que tienen menos probabilidad de generar riesgo hasta algunas que tienen mucho más, sobre todo las genéticas. Hay muchos factores de riesgo que están relacionados con cosas estructurales y funcionales de la parte hormonal de la mujer. Es decir, comenzamos diciendo que las pacientes que tienen una menarquia temprana, es decir, que tienen un inicio de la menstruación menor a los 12 años de edad y una menopausia tardía, es decir, que tienen una menopausia o un cese de la menstruación por encima de los 55 años, es una paciente que tiene más tiempo en su vida de exposición a hormonas en el cuerpo. Entonces, esas pacientes tienen más riesgo de desarrollo de cáncer de mama. Pacientes que llamamos nulíparas, es decir, una paciente que nunca se embarazó por diferentes razones, desde por deseo propio de la paciente o por otras razones de problemas de concepción.
esas pacientes que llamamos nulíparas no tienen más riesgo de desarrollar cáncer de mama. Es decir, que ya tenemos dos grupos, pacientes con menstruación temprana edad, menopausia tardía, pacientes que nunca tuvieron un embarazo a término, tienen más riesgo del desarrollo de cáncer de mama. Y luego de ahí tenemos otros elementos, como por ejemplo, las niñas que recibieron tratamiento porque tuvieron enfermedades conocidas en la infancia como el linfoma, que en algún momento pueden recibir radioterapia en la infancia a toda la zona del tórax, tienen mucho riesgo en su vida adulta porque son pacientes que llegan a curarse de su enfermedad en la infancia. Y estas pacientes que recibieron radioterapia en la infancia a la zona del tórax tienen mucho riesgo del desarrollo de cáncer de mama. Luego de eso, tenemos los factores de riesgos genéticos o heredofamiliares, que hay muchos. Es decir, hay muchos que no conocemos, pero partimos del hecho de que si una paciente tiene un familiar de primer grado, es decir, su mamá o su hermana o su hermano o su papá, que puede pasar, que tiene historia de cáncer de mama, ya es una paciente que tiene un riesgo mayor por encima del 30 al 40% del desarrollo de cáncer de mama, y es una paciente que la estrategia de diagnóstico temprano es diferente a la que hacemos en la población general. Luego de ahí existen alteraciones genéticas, es decir, alteraciones que se producen en los genes que aumentan el riesgo desde entre el 60 al 85% del desarrollo de cáncer de mama y son muy conocidos, comúnmente llamados BRCA o BRCA1 y BRCA2, que son genes que cuando tienen algunas alteraciones predisponen de forma importante no solo a cáncer de mama, sino también a cáncer de ovario, cáncer de próstata en el hombre y cáncer de páncreas en la población general. Y esas pacientes también se enfoca su estrategia de prevención y de estudios que hacemos para diagnóstico temprano diferente a la población general. Esos son los puntos más importantes. Hay otros elementos que son los que la población le da mucha importancia y que tienen menos evidencia científica de su relación con el desarrollo de cáncer de mama, como son los factores ambientales, los factores dietéticos, la alimentación, el estilo de vida, el tabaquismo. Todo eso que te he mencionado, la población le da mucha importancia. Regularmente el paciente cuando llega te pregunta, doctor, ¿puedo comer esto? ¿Puedo comer el otro? Porque me dijeron que tal alimento aumenta el riesgo del desarrollo de cáncer de mama. No es así. No hay tanta evidencia para la mayoría de esas cosas que sostengan el hecho de que con firmeza podamos decir que en cierto punto aumentan el riesgo. Sí, obviamente la recomendación es que hay que tener buen control del peso, evitar el tabaquismo, la comida saludable, sobre todo se ha estudiado y evaluado mucho el uso de la dieta mediterránea como una opción en la alimentación de pacientes como prevención y en pacientes que ya tienen cáncer de mama desarrollado. Y hay otro factor de riesgo que sí está relacionado a cáncer de mama importante y es la obesidad, pero esto se ha visto que solo en pacientes que ya son menopáusicas. Es decir, una paciente que ya no menstrua, que tiene menopausia, 50, 55 años, y es obesa, en diferente grado que puede ser, esa paciente tiene más riesgo de desarrollo cáncer de mama que probablemente una obesa que sea premenopáusica. Entonces, como ves, son muchas cosas. Y todas ellas la agrupamos en diferentes grupos y hay unos más que otros que identificamos como importantes para, digamos, categorizar las pacientes porque no todas las mujeres tienen el mismo elemento de riesgo. Puedes tener alguna que tiene más, alguna que tiene combinado, alguna que tiene algún elemento genético. Y a partir de ahí se establecen las estrategias de tamizaje o screening que hablaremos más adelante en las pacientes. A qué edad iniciar, cuándo comenzar, qué estudio hacer, porque también a veces los estudios son diferentes. Claro. Los estudios que se hacen no es solamente la mamografía, podremos conversar de eso más adelante.
Y para eso utilizamos eso. Cuando nosotros vemos una paciente que habitualmente la ven los ginecólogos, porque es con el médico que la mujer regularmente tiene sus chequeos y revisiones, em, cuando la vemos, conversamos en su historia clínica y a partir de todo lo que encontramos, la encasillamos en un grupo de riesgo y decimos, bueno, esta paciente pertenece a este grupo, está a este otro grupo y los de este grupo necesitan este seguimiento y este otro grupo necesita este otro seguimiento. Eso es medicina basada en evidencia. Todo lo que te he comentado está sustentado en evidencia científica y así es como se debe hacer.